Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. El día de hoy vamos a hablar qué es lo que se necesita para montar nuestro primer acuario marino. Perfecto, pandilla. Pues primero que nada, mil gracias por estar conmigo en un nuevo episodio, en un nuevo video en el cual creo que era de los primeros que tenía que haber hecho, pero el chiste es no ser como todos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de qué tipo de equipo necesitamos para montar nuestro primer acuario marino. Para todas esas personas que quieren pero no saben o no están muy seguros, se les informa a medias y demás. Ojo, acá hay que hacer un hincapié. No es lo mismo, bueno, relativamente no es lo mismo cuando vas a querer un acuario de arrecife a cuando vas a querer solamente un acuario de solo peces, hablando marino. Si bien es cierto, se necesita la mayoría de las cosas, pero tal vez no de la misma capacidad o no de la misma marca. Puede ser tal vez un poco más económico cuando buscas únicamente tener solo peces a tener un arrecife de coral. ¿Por qué razón? Porque en un arrecife de coral pues necesitamos unas luces especiales para duplicar o hacer lo más cercano posible a nuestro acuario lo que son los rayos del sol, que es la iluminación natural en un arrecife en el mar. Entonces se necesitan unas tipos de lámparas especiales. Pues también el skimmer que vamos a ocupar, te les voy a platicar más o menos qué es un skimmer. Pues no es lo mismo, ya que a final de cuentas los corales terminan siendo también otro tipo de peces. No son plantitas porque pues al igual que un pez, los corales comen, crecen, se reproducen, se mueren, defecan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es casi un pez, a diferencia es que tal vez no nada, simplemente lo vas a ver moviendo los tentáculos y demás. No nos vamos a basar ahorita tanto a coral, sino al equipo que se necesita. Entonces, sin más por el momento, acompáñense, vénganse, vamos a ver qué equipo necesita su acuario. Pues miren, pandilla, primero que nada, lo primerito obviamente que necesitan es tu urna principal, obviamente, que es en donde vas a colocar a tus peces o corales. Obviamente una base, en este caso mi base pues está forrada, puede ser una base de herrería, una base de madera, obviamente que la madera esté fuerte para soportar la cantidad de litrajes que ustedes vayan a colocar en el display o en el acuario principal. Y también se va a necesitar, ojo, también no es forzosamente, eso ya como que lo ocupan más las personas que tienen más experiencia, pero no forzosamente, aunque sí es recomendable usar un zoom, un medio de filtrado zoom que viene siendo esta segunda pecera, si lo quieren ver así, pero con divisiones. Ahorita les vamos a explicar más o menos de qué va. Eso es lo primerito que se necesita para montar un acuario marino. Roca, bastante roca es lo ideal. La roca lo que va a hacer es albergar la bacteria que necesita nuestra agua para que tenga un buen funcionamiento tanto para los corales, los peces. Toda esa bacteria es benéfica para nuestro acuario. Entonces, mientras más piedra tengamos, más albergue de bacteria vamos a tener. Y siempre se los recomiendo yo que sea piedra porosa. Si pueden ver, este tipo de piedras pues tiene bastantitos hoyos. A eso se le llama porosidad, hoyitos en donde se va a poder adherir la bacteria. Entonces sí tiene que hacer de preferencia roca porosa. Y también pues nos va a servir como un medio de filtración, ya que también la piedra sirve para filtrar el agua y que pues bueno, también nos ayuda a que se vea un poco más cristalina. Ese es lo segundo que se necesita para montar su acuario de agua marina. No forzosamente si vas a poner mucha piedra, no forzosamente toda tiene que estar en la parte de arriba o en nuestro display principal. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que no les gusta, a lo mejor van a hacer un aquascaping y no ocupan tanta piedra para lo que quieren, únicamente van a tener unos pocos peces, unos pocos corales,
Pero preguntan, ¿qué se tiene que hacer con la demás piedra? Ah, pues bueno. Una vez que les comenté lo del zoom, la piedra puede ir aquí abajo en uno de las separaciones de nuestro zoom. ¿Para qué razón? Porque al final de cuentas, todo esto que ven aquí va a ser el método de filtraje para que nuestro arrecife o nuestro acuario de peces acá esté lo más limpio posible. Entonces toda esa piedra la pueden colocar aquí en alguno de los separaciones que tenga su zoom. En este caso el mío solo tiene 4 separaciones. No nos vamos a adentrar en qué es lo que yo tengo, pero la pueden poner en su zoom la piedra restante que tengan. Yo siempre recomiendo mucha piedra, ¿ok? Está mucho a costos pandilla, porque pues depende el tipo de litraje que tengas en tu acuario, es el tipo de bomba que vas a necesitar. Lo que sí podemos ahorita abarcar sería los tipos de bombas que podemos adquirir. En este caso las voy a catalogar como gama alta, gama media y gama baja. En este caso empezamos con las de gama alta, algunas que te podría mencionar, que sin duda, créanme, es una increíble inversión, pero pues como su nombre lo dice, no son tan económicas o para cualquier tipo de bolsillo. Serían las Vectra, son bombas muy buenas. Podrían entrar las bombas Idor o Idor, como lo quieran llamar. Las Prime o All Prime, que también vienen siendo de la misma marca de las lámparas. Son de las mejorcitas que hay de gama alta. En este caso yo manejo 2 de gama media, que vendrían siendo de la marca Coral Box y de la marca Jebao. ¿Ok? Aquí se puede hacer un intermedio. Hay una que podría estar entre gama alta y gama media, entre esas dos, que se llama Ice Cap. El Ice Cap viene siendo casi como esta. Es un tubo donde genera el flujo por ambos lados, que vendría siendo, déjenme mostrarles, por esta parte saca un flujo y por esta parte saca otro flujo. Entonces hay un mejor movimiento en nuestro acuario, pero obviamente son de mejor calidad que esta. Pero pues estos son de, como les repito, para el bolsillo un poco más accesible. Aparte, tanto las gama alta como la gama media cuentan con estos, que son los reguladores o controladores de nuestros generadores de olas. ¿Qué quiere decir esto? Pues con estos controles tú puedes manejar qué tipo de olaje quieres que tenga. Y pues bueno, sigue la gama baja, que esta es como que un poquito más accesible. Y pues para empezar, yo creo que están bien, tiene sus pros y sus contras. Las marcas, pues es que hay muchas, ¿no? La mayoría son chinas, pero puedes encontrar a lo mejor una Suni, puedes encontrar a lo mejor una Jebao, Jebao no, una Boyu, no sé, cosas así. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Tal vez que son un poco más de gama baja, pero no quiere decir que sean tan malas. Es que la mayoría de esas, o en su totalidad, no controlan estos controladores. Únicamente lo vas a conectar tu generador con tu enchufe y en automático va a empezar a hacer oleaje. Tampoco te va a dar la opción de que lo moderes a cuánta velocidad, cuántas veces por segundo, etcétera. Ese únicamente se conecta y te va a aventar el flujo a donde sea y como sea. Entonces, esas bombas son recomendables, pandilla, cuando se va a tener únicamente peces. Porque pues como tal, no, lo único que queremos es un movimiento que nos estanque. Cuando es para arrecife de coral y demás, pues se requiere un poquito más de este tipo de bombas, precisamente para que abarquemos todos esos lugares y que no se nos estanque nada. Ahora sí que es para cuestión de gustos, cuestión de bolsillos. Habrá quien diga que no es cierto, habrá quien diga que sí es cierto. Yo les estoy comentando base en mi experiencia, porque yo ya tuve de las dos. Inclusive de las gama baja yo no las volví a adquirir. ¿Por qué razón, pandilla? Porque como les comento, es un flujo constante. Pues llegué a tener peces pequeños, así como tal vez este coris que vemos por aquí. Y pues a veces los peces son curiosos, ¿no? Y muchos de ellos, sus protecciones para las aspas no son tan cortas, son un poco más abiertas. Y pues muchos de mis peces se me murieron ahí cuando empecé, porque se metían al generador. Como el generador no se regulaba ni demás, pues los trituraban. Aquí regresando un poquito a lo que les comentaba de las de gama alta,
en este caso, cuando un pez, por ejemplo las Vortex, cuando un pez se llega a meter a tu generador de olas, en automático se para. En automático se para, tiene el sensor para que ya no siga moviendo el aspa y no pueda matar a tu pez. Una vez que el pez se retire de ahí, en automático va a volver a encender para seguirte dar el flujo. Es por eso que ya son un poquito más caras, bueno, aparte de que un mejor movimiento y demás lo que les acabo de mencionar. Esto es otra de las cosas que se requieren para un acuario marino. Y la más importante viene siendo como el riñón, el hígado, casi el corazón de un acuario, es el skimmer. El skimmer de proteínas lo que va a hacer es nos va a ayudar a remover toda la basura, toda la cochinada, tanto de los peces, la comida sobrante y demás, que se pueda estancar aquí en nuestro acuario. Al momento, para eso es a lo que se hace alusión, que se necesita un buen flujo de agua, para que el agua se mueva, caiga por las bajadas y nuestro skimmer pueda trabajar y sacar toda la suciedad que hay allá. En este caso, esta es la suciedad de la que les hablo. Todo esto acaba de sacar mi skimmer de mi acuario, obviamente no en un día, tarda días en poderse llenar la copa, pero bueno, esto es importante. También aquí vamos por gamas, vamos por bolsillos. Hay gamas altas que yo pondría el skimmer Vertex, que ese es de los mejores. Un skimmer Nios o Nios, como lo quieran llamar. Son de las marcas de skimmer que yo he visto trabajar y que digo son una belleza. Después de ahí podríamos irnos a las de gama media, que vendría siendo una como la que yo tengo, que es un skimmer de la marca ASM. Cualquiera de esos son buenísimos. Aparte tiene su ventaja porque son muy fáciles de calibrar. ¿Qué es calibrar? Que las bombitas, las burbujitas que tú ves que están pasando por aquí, se regulen para ver qué forma quieres que trabaje tu skimmer. ¿Ok? Son regulables, entonces es una de las opciones que les podría dar. Podemos encontrar también en medio o medio alto a lo que es Octopus, son skimmer muy buenos. Red Devil son skimmer muy buenos. Idor, aunque no hay muchos en tienda o en venta aquí en la Ciudad de México o en México como tal, los Idor, yo llegué a tener uno de doble bomba, trabajaba padrísimo. Obviamente pues lo cambié por no tanto porque no me gustara, porque se dan cuenta el espacio que tengo para el skimmer es muy corto y el otro era muy grande, entonces tuve que adaptarme a algo más así. Pero son buenísimos también. Y ya sigue la gama baja, que esa sí les soy muy honesto, pandilla, yo recomiendo que en vez de que hagan ese gasto, pues junten un poquito más, porque van a terminar gastando a lo doble, que vendrían siendo las marcas Boyu, vendrían siendo las marcas Aquos, vendría siendo, ahorita no recuerdo el otro nombre, se me fue el nombre de la otra marca, que son como que las más comerciales. Son skimmers, si bien es cierto, accesibles, pero que a la corta o a la larga no te van a trabajar como es indispensable. También hay skimmers, si es que tú dices, ay, pero yo quiero un skimmer más chiquito, un acuario más chiquito, ¿a poco tengo que meter uno de estos? No. También los skimmers trabajan conforme a capacidades de acuario. En este caso, pues yo les recomiendo que siempre lo tengan un poco sobrado. ¿Qué quiere decir esto? Si su acuario es de 700 litros contando el zoom, pues yo les recomendaría comprar uno para 1200 litros. ¿Por qué razón? Porque si se quedan cortos o a la par, a la larga, cuando nuestro display esté lleno de peces o de corales o de ambos, según sea el caso, como ustedes lo quieran, pues simplemente ese skimmer no te va a trabajar al 100 y pues tarde que temprano no te va a limpiar tu acuario como debería ser. Entonces vamos a empezar con problemas igual de nitratos, fosfatos, que pueden llegar a afectar tanto a los peces y a los corales hasta grado de matarlos. Entonces ahí sí es recomendable que el skimmer quede un poquito sobrado. También hay skimmer para acuarios pequeños, el cual creo que para mí de los mejores son el Red Devil 150 o un Octopus. Son los que yo más recomiendo, que son los que yo he ocupado y me han servido muy bien. ¿Qué quiere decir para cuántos litros? Máximo 150 litros.
Te trabajan muy bien para máximo 150 litros. Ya más de 150 litros te va a hacer falta un skimmer un poco más grande. Del skimmer, pues necesitamos, si es que tenemos un sump o un acuario con sump de mochila, vamos a necesitar forzosamente una bomba de subida. De igual manera hay bombas de subida de gama alta, media y baja. Pues en la gama alta yo creo que pondría sin duda las Sidor y sin duda las Vectra, que vienen siendo de la misma marca que las Vortex y las lámparas Radion. Esas bombas son buenísimas, aparte de que son súper silenciosas y pues cuentan con también otro tipo de cosas como sincronización con nuestros demás aparatos, ya no solo con la bomba sino con generadores de olas y demás. Aparte más potencia, silencio al por mayor, no las vas a escuchar pero para nada, y obviamente una mejor calidad. Esas yo las pondría como en la gama alta. Si saben de otro tipo de marcas que sean gamas alta, por favor compártanosla, cuéntenos cómo les va con ella si es que la tienes, para pues por qué no poderla usar en algún momento como una opción. En este caso yo tengo una de gama media que vendría siendo una bomba Jebao. Pues también son como que de las más comerciales, como que de las más que la mayoría ocupa. Porque pues al igual que las de gama alta, pues es silenciosa, obviamente no te da más cosas como las de gama alta, pero son muy buenas. En mi caso yo no tengo ningún tipo de problema, son silenciosas, trabajan bien. Y también se preguntarán, bueno, ¿y cómo saber qué tipo de bomba necesito yo para mi acuario? Pues muy simple, pandilla. Vamos a hacer lo siguiente, porque estas bombas trabajan por litros por hora. Entonces tú vas a ver que en la cajita o demás dice 2000 litros por hora, 5000 litros por hora, 10,000 litros por hora, etcétera. Y luego muchas veces pensamos cuando somos nuevos, bueno, ¿y cuál es la que yo necesito? ¿Qué vamos a hacer? Les comentaba que primero necesitas tu acuario para saber qué litros vas a meter. En este caso vamos a hacer un ejemplo, que su acuario fuera de 500 litros o del litraje que sea. Lo único que vamos a hacer es agarrar ese número, 500, 150, 1000, lo que sea, y lo vamos a multiplicar por 10. En este caso, si ponemos que es un acuario de 500 litros y lo multiplicamos por 10, nos va a dar 5000. Entonces, nuestra bomba que vamos a ocupar va a ser de 5000 litros por hora mínimo. No puede ser de menos de esa capacidad, puesto que puede que no llegue a subirnosla completamente o que también no sea muy deficiente la subida, y pues también se puedan estancar algunas cosillas por ahí. Lo recomendable de igual manera es que sea esta así, ya sea a la par o un poquitito sobrada. ¿Por qué digo poquito sobrada? Porque también si la compras muy grande, o sea, un ejemplo, que necesites una de 5000 y compres una de 10, 12 o más, pues lo que va a hacer que al momento de que te regrese el agua, pues va a dar un golpezazo que pues el agua se te va a terminar saliendo del acuario. Entonces sí, esta es la forma en cómo podemos medir y saber qué tipo de bomba necesitamos. Y pues también hay bombas más básicas, ¿no? Más accesibles, como son la Resun, que esa muchos me han dicho que la manejan, que es muy buena. Lo que tiene es que es guerrera. ¿Qué quiere decir? Que te dura muchísimo. Yo con esta tengo poco, tengo un año más o menos, y si no es que menos. La cambié, yo tenía una más básica, no tenía tampoco de estas, que también me funcionó súper bien, pero era más grande. Aparte también son un poco más compactas estas. Pero la Resun, yo he escuchado que es de las guerreras, es de las de batalla, pues muy recomendable si la quieres meter. También hay Boyu, también hay pues ya otras marcas chinas que comento yo o me han comentado, trabajan bien. El detalle es que pues también son como los generadores de olas baratos, pues también estas son continuas. ¿Qué quiere decir esto? Esta también viene con su controlador, que es este. Yo aquí puedo manejar con si quiero que salga más lento el flujo de agua o quiero que salga más rápido, depende a cómo lo necesite tu acuario. Yo en este caso lo tengo fuerte. ¿Por qué razón? Porque también al momento de expulsarlo me sirve como más flujo en el agua, ¿ok? Una mejor circulación. Yo lo tengo con todo, y aparte tiene esta opción que si tú lo dejamos apretado, le apretamos, prende este foquito que dice 10 minutos,
¿Qué es lo que va a hacer? La bomba en automático se va a parar, ya no va a vertir agua nuevamente hacia tu retorno y entonces puedes aprovechar para darle comida a tus peces y que no se te vaya al zoom y pues obviamente que ellos aprovechen todo eso. Se me olvidó comentar, los generadores de olas con controlador también cuentan con esa opción. Puedes pausarlos en lapsos de 10 minutos para que nada se mueva, les des de comer a tus peces, aprovechen, o corales, aprovechen el alimento y no se te terminen quedando aquí. Esa es otra de las cosas que necesitamos básicas. Son nuestras lámparas o iluminación. Aquí varía mucho, porque si tú quieres un acuario de arrecife, o sea, corales, vas a tener que meter no puedes meter cualquier tipo de iluminación, va a tener que ser iluminación especial que simulen los rayos de UV o el espectro de de colores que a simple vista no se alcanza a percibir, pero que irradia el sol hacia el mar. Por lo regular son azules, púrpuras, morados, rojos, verdes y blancos. En este caso también vamos por gamas. En este caso yo tengo dos de las gama alta, por así llamarlo, que son de las dos marcas líderes que hay en el mercado, que viene siendo Radion. En este caso aquí en Radion hay dos presentaciones. Esta se llama XR15 y nada más contiene un solo módulo, que es este. Y hay otra que es la Radion XR30, que hagan de cuenta que esta misma parte la duplican acá. Entonces vienen siendo dos círculos con uno aquí y otro acá, con los mismos LEDs. Obviamente te van a abarcar un espacio más grande de iluminación. Y por este lado, así, hagan de cuenta así. Solamente que esta no es una Radion, esta es una Hydra. Esta es por así llamarlo, esta es la primera y esta es la segunda de mejores lámparas que hay de marca. Esta es una Hydra, como les comentaba. Este es una Hydra ¿qué quiere decir esto? 2432, es que no recuerdo bien cuántos LEDs son. 2432 son los LEDs que trae. Este trae dos módulos. A esto se le llama módulos. 1, 2. Así como les comentaba que la Radion XR30 viene. Y de esta también es como que la básica. Hay una que es la 54 que tiene en vez de 2, 4 de estos módulos. Obviamente nos va a dar un espacio de iluminación más grande. Y pues también es de lo mejor que hay. Esas pongamos la que están en la gama alta. Después sigue la gama media, que podría ser una lámpara Prime, que viene siendo de la misma familia que esta, o sea, es muy buena marca. ¿Cuál es la diferencia de la Prime a la Hydra? Aparte de algunos LEDs, que solo viene un solo módulo. Hagan de cuenta que está así. Esa va a ser una Prime. Y obviamente pues el costo es más accesible, ¿verdad? Pero son lámparas muy muy buenas. También podríamos encontrar una lámpara Coral Box. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. Estas dos lámparas, lo que es esta y esta, se controlan con tu celular vía Wi-Fi. En esta sí viene la aplicación. Mediante la aplicación directamente la puedes controlar. Esta, como es la cuarta generación, ahorita ya vamos en la quinta. Yo ocupé de un ReefLink, que ahorita les enseño qué es para que lo puedas controlar con tu celular, porque si no, de lo contrario tendrías que conectarla a tu computadora y por medio de la computadora y el cable hacer todo el movimiento para hacer la iluminación o el espectro que tú quieres para tu acuario. La verdad, como a mí me daba hueva estar sacando la computadora, pues adquirí el ReefLink para hacerlo todo de forma manual. Y les comentaba, la Prime es la hermanita de esta. También se puede controlar vía Wi-Fi. Aquí no se necesita ningún aparato adicional. Simplemente te das de alta en el programa y empiezas a controlar los colores como tú quieras. Después de esas vienen las lámparas Coral Box, que son las que les dejo aquí en la imagen. Esas sí ya son un poco más accesibles. Los LEDs son buenos, pero no te abarcan como que la calidad como te abarcan estas tres que te acabo de mencionar.
O también puedes mandar a hacer tú unas, con LEDs especiales, ya sea de 3 watts, 50 watts, 10 watts y de largo que tú quieras, dependiendo el tamaño de tu acuario. Como las que hace nuestro amigo Sirius Black, las que fuimos a ver, ven que ellos los fabricaban. Pues esas lámparas son especiales para coral. Vuelvo a repetir, estas lámparas que yo les acabo de mencionar son cuando vas a poner un arrecife de coral, porque insisto, estamos simulando que son los rayos del sol. Sin embargo, si tú eres de los que dice, ¿sabes qué? Yo nada más quiero un acuario grande, chiquito, como sea, pero solamente quiero peces, no me interesan los corales, nada más quiero ver peces, porque tal vez es para mi negocio, porque tal vez no tengo tiempo, porque para los corales se requiere mucho tiempo, dedicación, paciencia y demás, pues no es necesario hacer unas inversiones de este tipo, ¿ok? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil, puedes comprar barras de LEDs, tanto azules como blancas, de las que te cuestan no más de 100 pesos, dependiendo el largo, pues son las largas que los vas a comprar o las que vas a ocupar, y pues las puedes empotrar, poner aquí arriba, únicamente para que den iluminación a los peces. O inclusive una hecha por nuestro amigo Sirius Black, o una casera, también te puede servir sin problemas. Esa únicamente te va a servir para iluminar a los peces y pues que tengan luz. Muchos preguntan, oye, ¿puedo poner focos de estos como los de casa? Pues sí se puede, pero no es lo ideal, puesto que no se vería bonito el acuario. Es recomendable poner LEDs. Siempre yo recomiendo poner LEDs, porque les diré que también tubos T5, pero son un poco caros y hay que cambiarlos muy seguido. Y aparte los LEDs T5 ayudan muchísimo más a los corales. ¿Por qué razón? Porque la iluminación es mejor para los corales. Entonces aquí sí ya es a decisión, pero yo diría que no gastaran tanto si van a ser puros peces. Únicamente pongan tiras de LEDs y con eso es más que suficiente. Casi se me olvida decirles, pandilla, vamos a ocupar calentadores. ¿Qué tipo de calentador? Pues también va por gamas. Yo te recomiendo, para que no tengas dolores de cabeza, que sean de titanio. Estos son los de gama alta, los de titanio, más durables, calientan mejor, y pues obviamente no tienes el riesgo de que a lo mejor se rompa el cristal, el vidrio, lo que sea, y pueda provocar una catástrofe en tu acuario. Yo en mi caso pues tengo dos calentadores de vidrio, los cuales no he tenido problema. Yo los puse en este pedacito del acuario, o en este tipo de espacio del acuario, para que no tenga contacto con nada que los pueda romper. Y pues créanme, me ha funcionado súper bien, sin problema. Únicamente que yo ocupo dos porque en diciembre mi casa es muy fría, entonces necesito tener la temperatura ideal y hay veces que uno no te abastece. También qué tipo de cuántos watts vas a necesitar tu acuario, pues depende mucho de la cantidad de agua que tengas. Si tu acuario es de 200 litros, pues con un calentador de 200 watts es más que suficiente. Si es de 500, uno de 500 watts es suficiente. Inclusive la ventaja que tienen los de titanio es que calientan inclusive un poco más de lo que muestra su wattaje. Un ejemplo, yo he visto tanques de 500 litros, 600, con un solo calentador de 300, y con eso es más que suficiente. Entonces es otra de las ventajas que tienen los de gama alta. Y pues en este caso yo tengo dos de 200 watts, porque mi acuario es de casi 500 litros. Entonces yo con esos dos tengo más que suficiente. Cuando hace calor pues nada más prendo uno, y si hace muchísimo calor pues los dejo apagados para que tampoco se eleve la temperatura de más y en mi caso pues me pueda matar o lastimar a los corales. Y pues bueno, eso ya nada más como plus cuando quieran arrecife de coral. En mi caso pues yo manejo dos calcetines, que son los que eso también los podrían poner si van a poner puros peces. En la bajada son dos calcetines de tela, los cuales los venden también. Van de precios, oscilan desde los 50, 80 hasta 800 pesos, dependiendo la marca. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues tu caída, en este caso yo tengo dos caídas, la caída de agua va a caer aquí, y aquí el calcetín va a evitar que para tu zoom se vayan las suciedades de mayor tamaño. Entonces todo esto se va a quedar aquí,
Y pues estos calcetines se tienen que estar cambiando de 2 a 3 días aproximadamente. Cuando vean que el calcetín ya está próximo a desbordarse o lleno, se tiene que hacer el cambio. Porque si no, pues al final de cuentas todo se te va a volver a venir para acá. Que la ventaja si tenemos un buen skimmer es que pues lo que no te pueda detener aquí, el skimmer lo saca. Yo manejo aquí un algae scrubber, que este se va a encargar o nos va a ayudar a que no se te genere tanta alga en el vidrio. Ahorita no lo había puesto. Y pues van aquí, si se alcanza a ver, tengo un poco de alga, que son estas manchitas que se ven aquí. El algae scrubber nos ayuda mucho con eso. Tengo alga chaeto, que esa también se va a encargar de ayudarnos a disminuir nitratos y fosfatos. Se alimenta y va creciendo, después se hace la poda. Cuento también con un filtro UV, que esto nos va a ayudar a hacer más cristalino el agua. Y pues muchos dicen, ahí está el dilema, que te ayuda a esterilizar un poco el leach, que te ayuda a esterilizar o matar algunas bacterias. Y a lo mejor sí, pero no es un remedio para el leach, ya lo habíamos comentado. Y pues cuento también con un reactor de fosfatos, el cual pues, como su nombre lo dice, me ayuda a mantener a raya los fosfatos para que mis corales estén óptimos. Y pues en esencia y literalmente eso es lo que se necesita para montar un acuario marino. Prácticamente eso es lo que se necesita. Y de lo más importante que hay, necesitas sal, con la cual tú vas a preparar tu agua y vaciarla a tu acuario marino. En este caso yo ocupo la sal de la marca Tropic Marine y esta se llama Symbiotic. Esta para mí es la mejor sal que pueda haber en tienda. ¿Por qué razón? Porque contiene muchas cosas benéficas, como es bacteria para tu arrecife, contiene para que tanto corales duros y blandos estén sanos, también contiene para que les refuerce los caparazones si es que llegas a tener algún crustáceo. También ayuda con la aceleración o cambio de piel para nuestros camarones o peces que tengamos que puedan mudar de piel. Esto les facilita eso. Pues aquí si se alcanza a ver un poco, ahí más o menos es para lo que tiene. Ayuda a los peces, corales blandos, acróporas, crustáceos, y también es una máquina de hacer microfauna, pero encanijada. Si pueden adquirir la pandilla, se las recomiendo al 100. Recuerden la marca Tropic Marine Symbiotic. Bueno, pues aparte de esa sal pandilla, hay otros tipos de sales, claro. Para mí, muy en lo personal, esa es la mejor que yo he probado y por eso no la cambio por nada. Me ayudó mucho, aparte de que me gusta que no se le baja la salinidad tan rápido. Hay otras sales que yo he probado que en los rellenos constantes de agua, porque aquí como podrán ver, el agua se evapora, entonces hay que echarle agua, preferentemente de ósmosis, que esté en ceros, que sea literalmente pura el agua. ¿Para qué? Para que no les llegue a meter algún nitratos y fosfatos y demás, como trae silicatos y demás el agua, pues todo eso te lo puede quitar el filtro de ósmosis. Pues al momento de hacer rellenos tiende a bajar la sal, pues obviamente estás combinando agua sin sal con agua con sal, pues tiende a bajar y hay que hacer pues cambios de agua para volver a elevar la salinidad. Esta sal, créanme, yo no hago cambios de agua y mi salinidad sigue estando en 25, en 25.025. Entonces esa es una de las cosas que me gustó. Otras sales que he probado sí literalmente bajaban hasta 18, 17 por los cambios, por los rellenos constantes. Entonces eso me agradó muchísimo de esta sal. Y aparte pues que en efecto te mantiene un poquito sanos los bichos que vayas a meter aquí adentro. Yo la catalogaría como de gama alta. Tropic Marine tiene varias presentaciones. Tropic Marine Symbiotic, Tropic Marine Probiotic, Tropic Marine únicamente, que esa yo se la recomendaría más a los que quieren tener solo peces. Hay otras marcas como la Red Sea, que también es buena y también va por gamas. Pueden también adquirir una Red Sea de hacer así. También hay Crystal Reef, también hay Ocean Reef.
Hay una que, si no mal recuerdo, es mexicana, que está saliendo muy buena. A mí me encanta promocionar lo nacional. De hecho, esa yo la ocupaba en un nanoacuario que tenía, que pues tuve que desmontar, aparte de que se me acabó la sal. Se llama Mayan Sea, o Sal Mayan. He oído muy buenas cosas. Yo la que probé también va de gamas, de la media, alta y baja. Que en este caso no es más que gama, sino es para qué tipo de acuario lo quieres. Puros peces con arrecife de coral, o dependiendo cómo va, es la sal que te puedes comprar. Pero la marca en lo general he escuchado muy buenos comentarios. Podría ser otra buena opción. Entonces pues eso es como que lo básico que se necesita para tener un acuario marino. ¿Vieron, pandilla? ¿Cómo vieron? Espero que les haya servido esta información. Espero que más o menos hayan captado qué es lo que se requiere para poder montar un acuario marino. Ay, vean mis pelos. Un acuario, perdón por eso, un acuario marino, vuelvo a repetir, no es lo mismo, no son los mismos requerimientos un acuario de arrecife a un acuario de solo peces. En un acuario de solo peces, pues puede que te ahorres, pues no poquito, bastantito dinero, por los mantenimientos, el agregar calcio, magnesio, salinidad, aminoácidos, todo lo que requiere un coral. Pues únicamente te bastarías estar checando solamente salinidad, alimentar a tus peces y ya. Aquí va en gusto, se les dio el consejo para los dos. Traté de dejarle las imágenes para que más o menos vieran qué es lo que se requiere, qué es lo que se requiere o qué pueden poner en cada uno de estos acuarios. Espero que les haya ayudado mucho. Ya saben, lo que se les ofrezca, les pueda yo ayudar, con todo gusto. Va a haber quien diga que es verdad, va a haber quien diga que es mentira. Yo, como siempre lo digo, hablo base en mi experiencia, porque ya tuve ambos. Me basé más al arrecife de coral, pero ya tuve ambos, hablé conforme a mi experiencia. Les digo, no abarco ahorita muchos precios porque va a variar mucho. O sea, no te vale lo mismo un skimmer para 1500 litros a un skimmer para 150 litros. No es la misma capacidad, no es la misma el tamaño, varían muchísimas cosas, ¿no? Lo que sí les puede dar fue mi opinión para en qué sí puedes gastar, en qué no, qué evites, qué es bueno, qué marcas te van a trabajar bien, cuáles son buenas, cuáles son pues medias, cuáles son económicas. Traté de abarcar casi todos los requerimientos de cada uno de ustedes. Pues espero que les sirva, espero que les ayude. Ya saben, pandilla, lo que necesiten déjenmelo en mis redes sociales, que son Facebook, Instagram, TikTok o el correo electrónico, que ya aquí en la descripción, en la parte de hasta mero abajo, dejo los links para que puedan buscarme. Y pues ya saben, si alguien tiene algún comentario bueno o malo, son bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a eso, creo yo, estamos mejorando, obviamente, para ustedes que lo están viendo. Y pues insisto, me pongo a su total disposición, lo que les pueda apoyar. Si quieres que ser parte de la pandilla y nos invites a ver tu acuario para que lo presentemos aquí, también háganmelo saber por un comentario, mándenme un correo, mándenme un inbox, lo que ustedes quieran. Con todo gusto, créanme, mientras tengas algo que aportar. Y también otra cosa, porque a los que luego les he dicho, si me dicen es que por los que he presentado, deja que tenga uno mejor. Yo no busco Pandilla Ripsider no busca máster. Pandilla Ripsider busca gente que nos aporte algo, porque recuerden que no todos buscamos lo mismo. Tal vez a la gente que quiere un arrecife de coral grande les van a servir los videos que hemos puesto de los anteriores, pero va a haber gente que solamente quiere peces o quiere corales, pero pues más o accesibles, no tan latosos. Tal vez tu acuario sea el ideal para darle una idea a esa persona. Entonces no le prives de eso. Si tú quieres salir, no me interesa si es de 10 litros, no me interesa si es de 50,000 litros, me interesa que tú aportes a este canal, a la pandilla, tus conocimientos, que nos cuentes qué has visto bueno, qué has visto malo, qué recomiendas, qué no recomiendas, que apoyes a los demás. Eso es lo que me interesa.
Para eso se creó Pandilla Ripsider. No nos interesa saber si son los mejores, los peores, porque también inclusive los que la estén sientan que no están pasando algo bien, podemos irlos a grabar, apoyarles en el momento o en los comentarios ustedes mismos ver en qué pueden mejorar, no solo mi opinión, la opinión de todos los que nos vean. Entonces, por esa parte no se me achicopalen, no se apenen, créanme, todos empezamos así, o la mayoría. Entonces, tú no te preocupes, si quieres ser parte de la pandilla, quieres ser parte de un video, solamente házmelo saber. Quería hacer esta mención porque sí he escuchado a algunos eso, como que se medio acomplejan. Mientras tú estés feliz con tu acuario, que te importe un carajo si a los demás no les gusta. Así de simple. Pero claro, lo único que siempre he dicho, tenlo lo mejor posible para que tus bichos vivan bien. ¿A qué me refiero? Pues si tienes un acuario chiquito, no metas cirujanos, porque son peces que van a crecer grandes y pues si así, pónganse como ejemplo, uno en la cuarentena, en nuestro departamento, en nuestra casa, que tal vez es cómoda, ya nos sentíamos asfixiados, queríamos salir, queríamos caminar, lo que sea. Imagínense un pez o a cualquier otro tipo de mascota, camaleones, reptiles, lo que sea. Mételos a un lugar chiquito, ya eso sí, de por vida. Piensen cómo se sintieron ustedes en esta pandemia, así se siente su animal. Ellos están a tu resguardo, tú los adquiriste para darles una buena vida, que así sea. No seas un poco egoísta en ese aspecto. Yo, créanme, yo en este acuario, aunque es un poco grande, desearía meter más peces, desearía meter otro tipo de pez, pero pues por el tamaño no se puede. Con los que tengo son los requerimientos necesarios para que vivan tranquilos, crezcan bien, coman bien, sin problema. Entonces, solamente es lo único que les pido, pandilla, y pues dejen de acomplejarse, todos son bienvenidos aquí. Mi nombre es Tren, pandilla, muchas gracias por estar conmigo, nos vemos en un próximo video.